Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:22 en la mañana. En las últimas semanas es de dominio público esta controversia respecto de la situación del presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Mario Godoy, quien compareció ante la Asamblea Nacional el pasado 5 de enero. Una exposición de poco más de una hora donde expresó su postura respecto de algunos temas y dejó dudas sobre otros. De hecho, ayer el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinand Álvarez, reconoció que el presidente Godoy no absolvió algunas dudas. Lo había dicho en la entrevista con este espacio. Por otra parte, está en ciernes el proceso de juicio político. Mañana sesionará la Comisión de Fiscalización para abocar conocimiento y calificar ese trámite. Se calcula que sí. Obviamente se cumplen todos los plazos. A mediados de febrero podría estar listo el informe que recomiende el juicio político o el archivo de esta interpelación. Pero ¿qué está pasando a la interna de la Judicatura? Porque los otros 4 vocales han tenido, digamos, una postura no permanente, digamos, no han tenido intervenciones permanentes. Por ahí alguna declaración del doctor Fabián Favara, un comunicado de la doctora Magali Ruiz, y pare de contar. Y esto ha generado también algunas críticas. Le hemos invitado al doctor Favara para que, ya con algunos días después de que comenzó esta controversia, conocer cuál es su posición en torno a lo que pasa en la Judicatura. Doctor Fabián Favara, bienvenido. Él es vocal del Consejo de la Judicatura. Buenos días, Fabricio. Muchas gracias y buenos días con la audiencia. Efectivamente, lo que el Consejo de la Judicatura hizo desde el primer día, desde el 22 de diciembre, que se hizo pública la posición de los 4 vocales, fue la de darle continuidad al servicio que presta el Consejo de la Judicatura y la justicia en el país, apartándonos de un escenario, de un espectro político, que es el que no nos corresponde analizar ni intervenir en él, toda vez que, como usted bien ha anotado, la Asamblea Nacional, que es el juez político natural de los vocales del Consejo de la Judicatura y por ende del doctor Godoy, están haciendo su papel. Y creo que es un juicio que está avanzando bastante rápido dentro de los términos que se establecen en la normativa, y por tanto pues es esa la instancia donde el doctor Mario Godoy tiene que enfrentar las imputaciones políticas que se le están haciendo, presentar los descargos con los que cuente, pero mientras tanto la institución no puede detener su marcha. Hemos mantenido un compás de prudente distancia, de prudente espera. ¿Y prudente silencio también? Es que es un prudente silencio porque nosotros no somos actores políticos, Fabricio. No nos corresponde a nosotros atender las posiciones que desde distintos sectores políticos y de opinión pública se han emitido, sino simple y llanamente cumplir con nuestro papel que nos otorga la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial y nuestra normativa interna. Y eso es lo que hemos venido haciendo. El 22 de diciembre le dijimos al país que nosotros garantizamos la continuidad del servicio, estamos evitando que los procesos disciplinarios que tienen un plazo fatal de prescripción tengan ese destino, y también hemos estado trabajando en el presupuesto de la institución, en la planificación anual, la política pública anual, que fue conocida el día de ayer. Hemos estado trabajando también, nos hemos reunido con los jueces de la Unidad Anticorrupción la semana pasada para adoptar algunas decisiones en torno a sus inquietudes. Es decir, el Consejo de la Judicatura no ha dejado de trabajar y esa es nuestra tarea. Ahora bien, le pregunto y parto de un elemento. ¿Hay gobernabilidad? ¿Se mantiene la gobernabilidad a la interna del Consejo de la Judicatura? Lo que implicaría que los otros 4 vocales están respaldando al presidente Godoy, ¿o no es así? Hay gobernabilidad, no se trata de respaldar o no al presidente Godoy. Se trata de que los 5 tenemos una misión constitucional y legal que cumplir, porque si nosotros dejamos de actuar, vamos también a incurrir en posibles omisiones de funciones que también serían motivo de una eventual fiscalización de carácter político. Y lo que es más, un compromiso con nuestra conciencia, un compromiso con quienes nos otorgaron esa confianza para actuar dentro de la institución.
Por tanto, existe gobernabilidad desde la perspectiva de que cada uno cumple sus funciones dentro del marco de la ley, de la Constitución, y no tenemos por qué caer nosotros en el juego de actores externos, exógenos, que en nada aportan a la circunstancia de inseguridad que ya vive el país, añadirle también la inseguridad jurídica. Pero no utilizando la palabra respaldo. ¿A ustedes como vocales y a usted en particular le ha incomodado esta situación y las acusaciones sobre el presidente de la Judicatura? No me incomodan, me preocupan, como a todos los ecuatorianos, que con objetividad miramos las cosas. Es ¿Qué más, es lo que le preocupa a usted, doctor Favara? nos preocupa de que se haya convertido al presidente del Consejo de la Judicatura y a la entidad, ¿no?, por añadidura, en el blanco de ataques de carácter político de sectores interesados en casos emblemáticos que se llevan adelante en la justicia del Ecuador y que deben seguir ese cauce. Se debe dejar que los jueces hagan su papel sin estas interferencias exógenas, sin estas interferencias de claro contenido político, que no quiero entrar a analizarlas porque no es mi función, no es mi papel. Nosotros cumplimos lo que dice a cabalidad la Constitución. Los servidores públicos no podemos hacer otra cosa que lo que nos manda la norma. Doctor Favara, frente a esto, entonces, ¿la postura de los 4 vocales es la misma o están manejando posturas independientes? Estamos manejando como pleno del Consejo de la Judicatura la misma postura. Seguir trabajando. El día de ayer hemos tenido una reunión muy importante que es transmitida por los canales digitales del Consejo, que ojalá haya sido vista por una gran mayoría de ecuatorianos, porque no solamente nos enfoquemos en lo que preocupa, en lo que genera escándalo, enfoquémonos en el trabajo, enfoquémonos en ese gran déficit presupuestario que tiene el Consejo para poder cumplir con sus compromisos. Tenemos planificado para el año 2026 el concurso para llenar los jueces de unidades judiciales especializadas, en materia constitucional, porque es un mandato popular, porque existe una acción de seguimiento a esta decisión por parte de la Corte Constitucional. Tenemos un cronograma, está financiado y tenemos que avanzar en ello. Tenemos pendiente la designación mediante concurso público de merecimientos, oposición, veeduría y control ciudadano de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. No es justo que por 2 años y más permanezca la institución funcionando sin siquiera el número mínimo requerido para instalar una sesión del Pleno conforme determina el artículo 179 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tenemos que efectuar la evaluación de jueces, juezas, fiscales, defensores públicos, notarios de la función judicial, que no se lo ha hecho desde el año 2018. Tenemos que atender las crecientes la creciente demanda de jueces que por diversas circunstancias han salido de la institución, como por ejemplo vacantes por jubilaciones, renuncias, destituciones, que actualmente están siendo atendidas por compañeros de unidades, lo que sobrecarga el trabajo y retarda la resolución de las causas. Para eso se está elaborando el reglamento para la designación de jueces temporales, como lo señala el artículo 40 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto no es un invento, no es un deseo de elegir a dedo a los jueces o magistrados. Será con un proceso público, tendrá un acompañamiento, una veeduría nacional e internacional, se privilegiará la carrera judicial y en definitiva vamos a satisfacer esas necesidades. Estamos haciendo propuestas. Ayer surgieron propuestas, Fabricio, para financiar de manera permanente a la actividad administrativa del Consejo de la Judicatura. La Asamblea está tratando en este momento las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Qué bueno sería que se haya consultado al Consejo de la Judicatura, que se haya consultado a la función judicial. ¿No se ha hecho eso? No se ha hecho. La Comisión de Justicia no incorporó aportes de la Judicatura durante el proceso de construcción del informe para el primer debate. No ha incorporado un solo comentario, un solo aporte. No hemos recibido ninguna invitación a una mesa de trabajo. No sé si lo hizo con la Corte Nacional de Justicia, pero hay aspectos que tienen que ser considerados, como por ejemplo, el financiamiento directo, automático y predecible del Consejo de la Judicatura
con los aportes o un porcentaje significativo de ellos, los aportes que realizan los notarios al erario nacional, pero que ingresan a la cuenta única del Tesoro por disposición del artículo 199 de la Constitución de la República. Lo que nos preguntamos es cómo podemos tener un desfinanciamiento, una brecha anual, porque las demandas van creciendo, las necesidades van creciendo, pero el presupuesto va reduciéndose. ¿Qué es lo que planteamos, Fabricio? La Constitución dice que el ingreso y la utilización de esos recursos se hará a la cuenta única del Tesoro, pero que se requerirán de conformidad con la ley. Hay dos vías: el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas o una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. Son alrededor de 80 millones de dólares anuales que se recauda por parte del Estado en concepto de participaciones por tasas notariales. La actividad notarial le pertenece al Consejo de la Judicatura, pero sin embargo, debería entrar a la cuenta única del Tesoro, dice usted. Por lo menos no el 100%, sino debería ser un 50% recaude el Estado y le asigna de manera directa, predecible, automática, alejada de una gestión de ninguna naturaleza y menos aún política, al Consejo de la Judicatura. Ahora, más allá de eso, y ya le voy a preguntar otras cosas vinculadas a la gestión de la Judicatura, pero no quiero desviarme de la situación del doctor Godoy. ¿En algún momento a los vocales de la Judicatura se les pasó tal vez por la cabeza plantear que el doctor Godoy solicite licencia hasta que se resuelva toda su situación o no? Cuando el primer momento para la comparecencia de la Asamblea Nacional que se produjo el pasado lunes 5 de enero, él, de su propia cuenta, de su propia voluntad, solicitó licencia para preparar esa intervención. Solicitó licencia para preparar esa intervención. Pero después de eso, ¿ustedes no ven la necesidad de que el doctor Godoy se someta a una licencia hasta que se resuelva definitivamente su situación? Esa es una decisión personal, Fabricio. ¿Pero ustedes como vocales no han hablado sobre eso? No hemos hablado. ¿No han hecho ese planteamiento? Porque es un aspecto de carácter subjetivo. Si lo hizo para preparar su comparecencia inicial, entiendo que también requerirá un tiempo para prepararse para el juicio político. Pero esa es una decisión personal, porque por otra parte, él también sigue trabajando y tiene que seguir trabajando, tiene que responsabilidades que cumplir, que le asigna la normativa y que no pueden ser asumidas por otra persona. Entonces le insisto, eso querría decir que el Pleno sí respalda al doctor Godoy. Nosotros respaldamos la institucionalidad, de que debemos seguir trabajando. No podemos desviar la atención de un alto órgano del Estado por un avatar de carácter, los avatares de carácter político. Y por tanto, sin necesidad de hacer un respaldo a la persona, nosotros respaldamos el trabajo continuo, la estabilidad y la prestación del servicio al que estamos obligados. ¿Por qué el Pleno del Consejo de la Judicatura solicitó la renuncia a Henry Gaibor, quien se desempeñaba como director provincial, y no lo destituyó? ¿Por qué no fueron al paso de destituirlo, sino que le pidieron la renuncia? Por una razón que es elemental, Fabricio. Destituir implica sancionar. Para sancionar hay que hacer un proceso interno, un sumario administrativo, donde se debe respetar el debido proceso, porque todos los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros estamos cobijados por una presunción constitucional de inocencia que opera en el ámbito penal y en el ámbito administrativo. Eso habría demandado no menos de 90 días o 120 días en los cuales el señor exdirector del Consejo de la Judicatura de Pichincha, lamentablemente inmerso en una serie de imputaciones de carácter público, que no hace falta repetirlas, habría permanecido en su cargo por 4 o 5 meses más. O sea, no bastaba con que se haya develado un porcentaje de este audio, entiendo que no es todo el audio, que ya está en manos de la Fiscalía General del Estado, donde supuestamente el señor Gaibor está presionando al juez anticorrupción Carlos Serrano para que emita un fallo a favor de un procesado. Ni siquiera sabemos si ese audio ha sido periciado y si es que efectivamente con el mecanismo técnico-científico se puede determinar que los intervinientes son el señor doctor Serrano o el señor doctor Gaibor. Y quienes tenemos un contenido, una formación judicial, quienes hemos sido 11 años jueces penales, quien ha sido por muchos años funcionaria de Procuraduría y de Fiscalía General del Estado, la vocal doctora Magali Ruiz, quien ha sido y es un procesalista conocido en el Ecuador como es el doctor Alfredo Cuadros, no podemos desdeñar el debido proceso.
Es decir, si es que el público habría querido que le destituyamos, tenía que saber que hay que seguirse un procedimiento que está establecido en la normativa, con una demora de 3 o 4 meses. Creíamos y creemos que la decisión tenía que ser oportuna, inmediata, al solicitarle, como es facultad del Pleno, designar a los directores. Y hay que decirlo también, el señor doctor Gaibor no fue designado por este Pleno, fue designado por Pleno anterior. Entonces, sin embargo, frente a la gravedad de lo que se ha comunicado a través de redes sociales, a través de medios de la comunicación, la medida más inmediata y más eficiente, más efectiva, fue la de solicitarle la renuncia, aceptarle de manera inmediata la renuncia y decidir, ¿no?, que se inicien las acciones disciplinarias internas sin perjuicio de que fue separado del cargo inmediatamente. ¿Por qué le pidieron la renuncia a 25 directores provinciales la semana anterior? El Pleno del Consejo de la Judicatura no ha solicitado renuncia a ningún director nacional ni provincial. ¿Qué es lo que se ha hecho? Entiendo que el señor presidente tenía previsto a final de año solicitar la renuncia de carácter administrativo. Él puede hacerlo directamente sin el Pleno. Puede hacerlo. Es una atribución de él como presidente. Es una atribución que él puede ejercerla en función de que dirige, ¿no?, dirige la labor administrativa. ¿Y cuál es el argumento para que lo haya hecho el doctor Godoy? ¿Conocen ustedes? El argumento es de que tenía previsto una evaluación, ¿no?, una evaluación del desempeño, del cumplimiento de metas, de objetivos, de manera particular el cumplimiento de la ejecución presupuestaria, que tiene que llegar a niveles óptimos, por lo menos un 98, 99%, porque caso contrario, el Ministerio de Economía y Finanzas en un momento nos puede decir, si a ustedes les asignamos 10 millones para determinado rubro en el presupuesto del Consejo y no lo han gastado, no lo han ejecutado, ya no lo necesitan y se va reduciendo de la proforma del siguiente año. Es decir, tienen indicadores que cumplir y tiene que revisarse su actuación. Ahora, que eso implique que el Pleno del Consejo de la Judicatura vaya a designar de manera apresurada o por coincidir con un juicio político a los directores, están muy equivocados. La ciudadanía debe tener la confianza de que venimos actuando dentro de la legalidad y también dentro de la moralidad. ¿De dónde salió esta información de que les pidieron la renuncia a notarios en el país? Una mala interpretación de una comunicación interna, Fabricio. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que hubo un grupo de 5 notarios de varios sectores del país, Guayaquil, Cotacachi, si es que mal no recuerdo, uno o una señora notaria de la ciudad de Quito, que antes de todo este problema que se ha suscitado en el mes de julio y junio del año pasado, presentaron voluntariamente sus renuncias, incluso por razones personales de salud, pero que el Consejo de la Judicatura tiene en todas las renuncias que cumplir un procedimiento interno, verificar, ¿no?, a través de las diferentes dependencias que se hayan cumplido determinados requisitos. En el caso de los notarios, la preocupación fundamental es de que hayan cumplido con el pago de las participaciones al Estado que están obligados por la Constitución y la ley. Y eso solo se puede medir, Fabricio y ciudadanía, en el mes de noviembre, que es a donde se corta, ¿no?, la información que anualmente se va registrando y saber si es que efectivamente los señores notarios o notarias que estaban saliendo de su cargo están al día en el pago de sus obligaciones con el Estado. Ahora, entiendo que la norma para reemplazar a los notarios actuales, en lugar de pedir la renuncia, es que primero se tiene que hacer una evaluación, porque los notarios están prorrogados. Por supuesto, ¿Qué pasa con eso? Porque no ha avanzado. La propia Asamblea, ¿no?, la propia Asamblea Nacional, que es donde surge esta carta denuncia de una señora legisladora y también después de otro señor legislador que está proponiendo el juicio político, totalmente desinformados. Nosotros no tenemos la capacidad de pedirles de manera directa la renuncia a los notarios, porque la propia Asamblea blindó, ¿no?, blindó a los notarios del país con una disposición transitoria, ratificada luego por una sentencia de la Corte Constitucional que dice que solo podrán ser removidos de sus funciones por no pasar la evaluación que debe hacer el Consejo. Y el Consejo no ha tenido ni el tiempo ni los recursos para poder hacerlo.
todo proceso de evaluación demanda tiempo y un personal adicional en talento humano para preparar los insumos de una evaluación objetiva, ¿Pero cuándo va a no ser eso? sesgada. Está en el proceso que yo le había mencionado, está planificado para que en el año 2026, si el gobierno del Estado nos otorga puntualmente nuestras asignaciones y nos da los recursos para poder cumplir con esto que es una demanda. Si no les da los recursos, no va a ser posible evaluar a los notarios. Iremos avanzando primero con los jueces, con los fiscales, iremos avanzando con defensores públicos y también con los notarios. Pero no podemos, a nuestro arbitrio, por eso la ciudadanía debe estar informada. Nosotros no podemos designar notarios ni siquiera en reemplazo de los renunciantes, Fabricio. Esas plazas, esas vacantes tienen que ser cubiertas temporalmente por otros notarios titulares que ya estén actuando. Entonces, esas afirmaciones que carecen de sustento fáctico, que carecen de sustento jurídico, porque solo es cuestión de leer la normativa, tienen un claro tinte político con miras al juicio que se tramita en contra del doctor Godoy en la Asamblea. Le voy a trasladar un par de interrogantes en honor al tiempo, le pido respuestas no muy largas. Me escribe acá, gracias al doctor Pablo Coloma, me dice que le transmita una inquietud. En julio del 2019, la Corte Constitucional le dispuso a la Judicatura que desarrolle un plan integral de formación y acreditación de operadores judiciales en materia de justicia penal de adolescentes, área especializada según la Constitución. Hasta la fecha no hay ni plan de capacitación y menos operadores acreditados como especializados. ¿Se va a cumplir esto? ¿Está en el cronograma? ¿Lo han pensado o no lo han tratado aún? Está en ejecución, Fabricio. El doctor Coloma, a quien saludo respetuosamente, podría, ¿no?, a través de un diálogo directo con la doctora Pavlova Staiza, que es la directora de la Escuela Judicial, conocer todos los procesos de formación, de capacitación que se han efectuado en esta materia que, por mandato constitucional, es especializada. Todos aquellos operadores de justicia que están inmersos en el área de niñas, niños, adolescentes, así como en las cortes provinciales, son jueces especializados, ¿no?, como lo contiene la normativa constitucional y así como tratados y convenios internacionales de los cuales el Ecuador es suscriptor, declaraciones que protegen a los niñas, niños y adolescentes en el mundo. Por tanto, pues existen jueces absolutamente capacitados que actualmente están brindando su servicio a través de las unidades judiciales. De manera muy específica y detallada, podríamos pedirle, y me comprometo a hacerlo, a la doctora Pavlova Staiza. Hay que recordar a los oyentes que, y quienes nos ven también por las plataformas digitales, que nosotros llevamos 90 días de nuestra gestión. Y son los 90 días por los cuales vamos a responder sin dejar de lado compromisos adquiridos con anterioridad, sin dejar de lado la gestión de todos aquellos problemas que se han vuelto endémicos en la función judicial. Lo último, gracias a la doctora Luzarra por esta inquietud. Me pide que le pregunte sobre el concurso para seleccionar jueces de primera y segunda instancia que se hizo mediante resolución 134-2024. ¿Por qué ahora, pregunta nuestra oyente, quieren designar jueces temporales? Porque un proceso de selección de jueces y concurso, mediante concurso para ingresar a la carrera, es decir, para ganarse el derecho de la estabilidad de ingresar a la carrera, demanda tiempo y recursos, ¿no? En eso quiero estar claro. Cada evento de concurso implica recursos humanos, tecnológicos y económicos. Pero el proceso ya comenzó y me dice, 8.715 postulantes superaron la fase inicial de postulación y requisitos en septiembre de 2024 y no se ha declarado nulo el proceso y estamos en enero de 2026. Ese proceso hay que retomarlo porque de allí tiene que salir un banco de elegibles. ¿Cuándo lo van a hacer? Cuando estemos en la capacidad operativa, tecnológica y económica de El hacerlo. tema es platas entonces. Pero es que es lógico. O sea, ¿cómo podemos pedirle a una institución que funcione sin los recursos? Fabricio, es que es apremiante. Tenemos 10 millones de dólares por año para inversión o cualquier otro tipo de proyectos. No podemos dotar de unidades vehiculares. El parque automotor se cae a pedazos, data de hace 13 años. Es decir, tenemos en la Florida, Albán Borja, en Guayaquil, en varias partes del oriente y de la costa ecuatoriana, dependencias judiciales que no tienen aire acondicionado, que no tienen bombas de agua, que no tienen los elementos
básicos necesarios para funcionar. No se ha hecho un mantenimiento de los edificios que dispone el Consejo de la Judicatura como propios, que son los que se encuentran en un estado regular, no podemos decir óptimo. También existe un análisis, ¿no? La Dirección de Planificación tiene un mapeo y un análisis unidad por unidad. Pero este pleno aprobó el presupuesto de este año. ¿Consta y eso? Aprobamos el presupuesto de este año con la emisión de proyecto de inversión para satisfacer estas necesidades. Pero esos proyectos, para quienes nos escuchan y conocen, tienen que ser aprobados por el ministerio, ¿no? Y por el ente rector de la planificación del Estado. Y cuando esos son aprobados, se le otorgan los recursos necesarios. Están generados. O sea, no es que la entidad ha permanecido inmóvil ni apática. Tiene los proyectos para desarrollarlos, pero necesitamos financiamiento. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza. Gracias a usted, Fabricio, y a la audiencia. Un buen día. Gracias al vocal del Consejo de la Judicatura, Fabián Favara, quien ha comparecido a esta entrevista para hablar sobre su posición de lo que está pasando con el presidente del Consejo de la Judicatura y un poco cómo está trabajando este organismo. Ha desmentido el tema de los notarios y también ha explicado lo de las renuncias de los directores provinciales. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.